bienvenidos a una emisión más de Conciencia Planetaria. Hoy estamos en un formato diferente, ya lo vieron, está ahí en el estudio Franco Armenta, un gran amigo que participa dentro de la mexicanidad hace ya muchos años. Y enlazándonos por el Skype ya se encuentra Omar Federico, porque vamos a hablar también de su disco Destierro. Saludo primero a cabina. Franco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gerardo, con el gusto de saludarte. Aquí estamos para hablar de la izquierda mexicana con los fundamentos de la Huey México Tenochtitlan. Así es, Franco, gracias por este enlace que estás haciendo allá en cabina, y saludamos también en este momento a Omar Federico. ¿Cómo estás? Buenos días. Ahora en este formato por el tráfico, ya ves que se cayó un edificio allá en el periférico y no nos permitió llegar temprano, pero bueno, ya estamos aquí listos para charlar sobre tu nuevo disco, así que platícanos un poquito sobre lo que vienes haciendo y después ya hablaremos sobre tu material y le pedimos allá a cabina que le vaya sonando de fondo. Adelante, Omar, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que están en cabina y saludos a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Gracias. Bien, pues bueno, yo soy parte de un proyecto que se llama María Nahual. Es un proyecto que se empezó a gestar desde el 2012. Yo vengo de estar haciendo música desde los 90 en distintos proyectos, sobre todo de rock. Yo soy guitarrista clásico de la Escuela de Bellas Artes. Pues por alguna razón del destino me he inclinado más por este género. Bien, trabajé algunos años con una banda importante dentro de la escena de rock mexicano que se llama El Clan. Es una banda, digamos, de esas llamadas de culto, de la escena sobre todo oscura del rock mexicano. Y bueno, en la actualidad pues ya al fin ya tenemos el trabajo de María Nahual que pretende rescatar de alguna manera quiénes somos. No como tal vamos a presentarnos o tenemos en nuestra música instrumentos prehispánicos, es más bien retomar esa parte del mestizaje. Incluso por ahí también ya que veo que tenemos más invitados, podrían incluso preguntarse por qué María y el Nahual y por qué utilizamos la piedra del sol en el logo, y esto pues tiene que ver con la parte del mestizaje, con el quinto sol, el cual pues para mí aún lo estamos viviendo desde que llegó Hernán Cortés. Es lo que vio del 68, es el mismo sol, de todas las catástrofes que hemos vivido en el país es el mismo y sigue siendo el mismo. Entonces por eso lo hacemos, y es la que trabajamos en María Nahual. México, si gustas hacerle una pregunta o comentario sobre el formato, sobre todo de el tema que está tocando y abordando, pues los íconos fundamentales de nuestra cultura. Te está escuchando también Omar México, adelante. Omar, muy buenos días. Primeramente te agradezco tu participación en este programa y pues el trabajo que vienes desarrollando. No quiero contravenir tu opinión de ninguna manera, pero sí te quiero auxiliar diciéndote que el 11 de julio de 1991, cuando sucedió el eclipse total de Sol, recordarás aquella fecha, ese es el momento que marca histórica y científicamente el momento en que concluye el quinto sol y con ese comienza el sexto sol. El antecedente que fundamenta lo que te estoy diciendo es que el día en que se fundó México Tenochtitlan, un 26 de julio de 1325, ese día a las 12 del día comenzó también, a las 12:43 del día comenzó un eclipse total de sol. De ahí que en la consigna de Cuauhtémoc dice: nuestro sol se ocultó. Y bueno, hay una referencia mucho más amplia, pero justamente transcurrieron 666 años para que volviera a suceder
el mismo fenómeno natural que fue el 11 de julio de 1991, cerrando con este ciclo, un ciclo de oscuridad para la humanidad y dejando a México en el puntal de la luz para que sea México el que despegue al cambio del nuevo siglo y del nuevo ciclo para la humanidad. Es cuanto, Omar. ¿Qué te parece, Omar, que se está retomando a través de tu temática en la música de culto, en la música underground, ahora ya con una calidad pues muy importante, gracias a tu calidad interpretativa, pues darle una fortaleza a nuestra identidad, a nuestro mensaje iconográfico que toca con la esencia misma de nuestra razón de ser, nuestros orígenes? ¿Cómo ves? Pues mira, a mí me parece bastante interesante. Yo lo sé, hay personas que la mayoría de los mexicanos, no, la realidad es que no conocemos como tal nuestra historia. Uno de los fundamentos que tiene la agrupación sí es retomar nuestro pasado. No podemos de ninguna manera pues negar quiénes somos ahora, más que vivimos en un mundo de globalización, pero yo creo que sí es muy importante conocer estos datos, ¿no? Hay muchos errores que la mayoría cometemos y es por falta de información. A mí sí me gustaría que los medios como pues bueno, empezaran a mostrar en realidad cuál es nuestro pasado, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos ahora, Omar, cómo ha venido siendo esta historia de interpretación y también de los contenidos de este disco que estás presentando. ¿Hace cuándo se hizo la maqueta, cuándo se grabó y luego las presentaciones? Muy bien, el disco se empezó a gestar desde el 2012 con composiciones, pues básicamente de lo que se iba aprendiendo en los ensayos, o lo que se iba aprendiendo en la escuela de música, y quedaban como maquetas. Los temas, bueno, hablando de letras, sí, no quiero decir que son los tópicos de siempre, de ninguna manera hablamos de cosas románticas, y no porque sea malo, pero creo que hay muchas cosas mucho más de relevancia que podemos nosotros plasmar. Al final toda la gente que crea, pues dibuja, escribe o hace música dependiendo de lo que va viviendo. Nosotros lo que hacemos es hacer música dependiendo de cómo vivimos, ¿no? En este país. Claro. Todo no sé si Adrián esté listo con un poquito de el sonido de la música de Omar, y si no, pasarle también la palabra a Mexico Franco Armenta para que nos comente la importancia que tiene que en diferentes ramas de la cultura se está retomando el mensaje de nuestra esencia, de nuestras raíces culturales. México, adelante, ahí en camino. Sí, lo que les puedo comentar al respecto es que todas las culturas madres, y hasta la última, que fue la síntesis de las madres culturas que nos antecedieron, que fue la mexica, todas ellas florecieron en un sentimiento de conexión con el cosmos y con la naturaleza, obviando que los seres humanos éramos el puente mediador de esa conexión llamada Hueyitloquecnahuaque, el que acerca y el que junta. En base a esto, nosotros efectivamente, como dice Omar, adolecemos de mucha información, y esto no es una responsabilidad de la sociedad mexicana, ha sido la falta de cuidado de las instituciones educativas que representan al Estado, gobierno mexicano, que han mutilado sensiblemente la información para que la sociedad no esté enterada de lo que verdaderamente acaece con los fundamentos de la ciencia, la cultura y el arte que nos legaron nuestros ancestros. Entonces, en base a esto, pues yo quiero que sí se siga dando la oportunidad a personas como Omar,
que tienen esa sensibilidad, ese toque artístico, para que sigan reproduciendo su música y para que sigan permeando a la sociedad con esa semilla, con esa flor, in Xochitl Incuicat, con la flor y el canto, para que también la sociedad esté enterada que este cambio que actualmente está viviendo la sociedad del pueblo mexicano, la transición incluso del gobierno, no es una cosa fortuita, está ya predestinado ese cambio que viene a ser una composición dentro del nuevo orden mundial, porque México es el país que enciende la chispa, y así como todos los pueblos del mundo han tenido su historia, su ocaso y también su renacimiento, en esta ocasión le corresponde a México ser quien lleve la punta de la lanza. Omar, ahora cuéntanos este tema principal y cuéntame cómo lo están lanzando, dónde piensan desarrollar esta estrategia para compartir estas músicas, que yo sé que pues es una música mucho más especializada, menos comercial, y pues cada vez hay menos empresarios que se avientan el tiro de abrir espacios, foros, etcétera. ¿Cómo estás planteando el compartir tu material y tu trabajo? Bueno, lo que hicimos fue sacarlo en dos partes. Digamos que es un EP primero de 4 canciones. La siguiente parte la sacaremos a principios del siguiente año. ¿Qué es lo que qué creemos que es importante empezar a trabajar con la gente? Muchas de las agrupaciones, y esto te lo digo ya por los años que tenemos tocando, se va primero por los medios o por los lugares a los cuales uno tiene que tocar, porque supuestamente de esa manera va a funcionar. Y creo que no es así. Al igual como hemos descuidado nuestra cultura antigua, hemos descuidado también que la gente, el público es lo más importante. La gente al final es quien escucha tu trabajo. Entonces queremos llegar a la gente, es decir, nosotros hacemos nuestros propios eventos, dejamos la música de manera accesible, prácticamente la regalamos, aunque sí tenemos unos discos que también en un momento te platico, pero lo que voy es trabajar mucho con la gente, más que estar buscando algún espacio de renombre para tocar, un medio de comunicación grande en donde estar, pues lo que buscamos es llegar a donde está la gente, y la gente que puede escuchar y que sienta la música. Hay que recordar que la música, y ahora también me gustaría que me corrigieran, era un aspecto súper fundamental en nuestra cultura mexicana. En todos los ámbitos de la cultura mexicana era importante, y en la antigua, claro, era importante, en todo. Entonces, lo que queremos hacer es que se vuelva, que lo escuchen, que se vuelva como un soundtrack de cada una de las personas que nos está escuchando, y que en realidad lo hagan porque les provoca algo. Creo que la música es eso, ¿no? Te ayuda para un montón de cosas, y lo que queremos nosotros es que nos encuentren. Y para eso, afortunadamente, ya en la actualidad tenemos muchísimos medios en los cuales puede estar la música. Solamente es cuestión que la gente se acerque y nosotros acercarnos a la gente. Eso básicamente es lo primero que vamos a hacer. Y te felicito por esta iniciativa. Recuerdo una última entrevista y enlace. Estaban programados en un festival en la UAM, y nos hablabas precisamente de cómo las universidades les abren las puertas a este tipo de organizaciones, en este caso la tuya, en donde se abocan a la divulgación del pensamiento de nuestras raíces, pero en este caso también del rock, que aquí pues tiene lugar en tu ensamble, en esta mezcla de una música alternativa. Mexico, decía Omar, ¿qué tan importante era la danza, el canto y la música, incluso que vemos en códices la interpretación de flauta, de tambores, etcétera, para el desarrollo de la armonía del ser humano? Mexico, adelante. Bueno, la flor y el canto, in Xochitl Incuicat, es fundamental en la trascendental historia. No puede haber cultura sin arte, y no puede haber arte sin cultura,
y también no puede haber política sin cultura y cultura sin política. Entonces es básica la flor y el canto. El trabajo que viene realizando Omar se me hace extraordinario porque la evolución de las formas debe cambiar y eso es evolutivo. Lo que no cambia son los fundamentos. Esos son sólidos y son la piedra angular de la nación mexicana. Así que pues yo te felicito y te agradezco de manera muy profunda y personal, Omar, por todo el trabajo que vienes haciendo y que no claudiques nunca en seguir proyectando tu flor y tu canto, porque eso es lo que nutre al espíritu y da la inspiración al genio de la imaginación, co-creando las nuevas formas evolutivas que le dan la hermosura y la belleza a la humanidad. Muchas gracias, Mexico, muy interesante el comentario. ¿Cuáles son los planes, Omar, ya para cerrar la entrevista? Y si nos comentas si hay alguna invitación en los próximos días, en las próximas semanas, y decirte que vamos a tener muy en cuenta tu propuesta para que en cuanto tengamos nosotros nuestro primer foro cultural, que se está planeando ya para el mes de noviembre, pues estés en el cartel precisamente interpretando esta música tan interesante. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que está haciendo el grupo en cuanto a cómo distribuimos el material es el siguiente. Los discos los hacemos de manera artesanal, son de madera, nosotros los hacemos las impresiones, no es serigrafía, utilizamos otras técnicas. Cada uno de los discos está numerado, vienen con el nombre de la persona que lo quiere adquirir, lo puede hacer por medio de las redes sociales. Y cada uno de los discos es completamente distinto porque lo hacemos nosotros. Vienen acompañando también de unas figuras, una especie de alebrijes. Cada uno también lo hacemos los integrantes de la agrupación y es distinto. Bien, entonces se entrega en un paquete y nosotros lo llevamos a un punto medio en donde que le quede sobre todo cercano a su lugar de trabajo o casa a la persona que esté interesada. En cuanto a las presentaciones, como te mencionaba hace un rato, no somos mucho de estar en los mismos lugares, no somos un grupo, digamos, común. Nosotros preferimos hacer nuestras propias producciones, nos gusta más tocar en la calle, donde hay gente, donde está el público real, que nos escuchen y que de pronto alguien se acerque y te diga, oye, me gusta tu música, quiero el material. A ese tipo de personas es a los que vamos más dirigidos, más que, bueno, cualquiera, pero me refiero a estamos buscando los lugares en donde hay gente que busque cosas nuevas. Sí. Muy bien. Antes de cerrar, si nos das tus redes sociales, donde se pueden encontrar tus interpretaciones, y una noticia y una invitación es que muy pronto se está ya subiendo nuestra librería virtual, en la que nos podrás mandar los sonidos en MP3. Nosotros los vamos a subir en nuestra biblioteca para que las personas puedan bajarlos. Si propones un costo, pues que haya un recurso por la descarga, ustedes tendrán una parte de esa descarga, como va a ser nuestra política. Ustedes van a mayoritear al 65%, nosotros 35% como tienda de distribución digital, y de esa manera también apoyarlos para que esta música llegue a más personas en varios países. Así que, Omar, te felicito y muchas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes y pues, bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como María Nahual. En YouTube ya hay material, lo pueden escuchar ahí. Si están interesados, búsquenos por Facebook, con mucho gusto les enviamos canciones y también ahí vienen próximas presentaciones. Muy bien, muchas gracias, Omar. Despido esta conversación y regreso yo a cabina con Mexico Franco Armenta. Mexico, estamos viviendo pues una fiesta de la democracia el pasado 1 de julio. A lo largo de las horas siguientes se hizo el cómputo, ahora ya hay un cómputo final que nos permite saber que la sociedad eligió
ya basta con una historia de los últimos 18 años de neoliberalismo, y ahora se dirigió toda esta elección hacia el centro izquierda, una forma que está representada en una ideología por Andrés Manuel López Obrador, que aún no le entregan su constancia, pero ya es presidente electo. Obviamente se va a generar este protocolo de cambio de recepción, su investidura en la Cámara de Diputados y Senadores, me imagino que será el 1 de diciembre, como marca la tradición. Y esta vez no se manejaron las variables de fraude electoral, esta vez tampoco hubo esta forma de pronunciar de ninguna fuerza política más que la aceptación del pronunciamiento público de inmediato ese mismo día por parte de los candidatos a la presidencia. Así que estamos viviendo tiempos inéditos donde se sugiere que se están tomando las opiniones de cada uno de los sectores para ser tomadas en cuenta y construir agendas tanto en el sector energético como en el sector de la educación, el sector de la sociedad organizada, para ir dándole forma a una agenda como debiera ser, tomando en cuenta a los actores principales quienes participan en nuestra realidad de México, que mucha falta le hacía. Así que cuéntame, Mexico Franco Armenta, ¿cómo ve la mexicanidad esta nueva fase, esta nueva etapa con esta nueva modalidad de gobierno de centro izquierda? Adelante, Mexico. Pues muy bien, mira, atinadamente dices, es un nuevo gobierno que va a entrar en funciones el 1 de diciembre con un gobierno, valga la redundancia, centro izquierda. Primeramente debemos retomar el conocimiento de la geografía, del territorio que ocupa la República Mexicana dentro de la plancha continental, hoy llamada continente americano. Sabemos perfectamente que el continente tiene su nombre original, y su nombre original es Ixaxilátlan, y que está dividido en el sur por 4 territorios, y en el norte también ahorita pues está subdividido por 4 territorios. Y dicen, ¿cuáles son esos 4 territorios? Primeramente, la palabra Anáhuac quiere decir rodeado por los 4 puntos cardinales de agua. O sea, que nuestros ancestros siempre supieron que toda la placa continental estaba rodeada por los 4 puntos cardinales de agua. De Alaska a Nicaragua, eso es Anáhuac. Y de Nicaragua a la Patagonia es el Tahuantinsuyu, y eso es idioma quechua, que quiere decir los 4 territorios también rodeados por agua. Bien, no habiendo ninguna confusión en el conocimiento del territorio para los del norte y para los del sur, los del norte, los pueblos originarios, desde las madres culturas, eligieron un símbolo que los representara, y eligieron el águila. Los del sur, de Nicaragua a la Patagonia, eligieron también un símbolo, los pueblos originarios, que los representara, y eligieron el cóndor. Y el águila y el cóndor deben de estar unidos por un solo corazón en los fundamentos de la Huey México Tenochtitlan. ¿Y por qué en la Huey México Tenochtitlan? Porque geográficamente el centro del continente, no el centro del mundo, que sabemos es el Ecuador, no, el centro del continente es la ciudad de México Tenochtitlan. Y el lugar de precisión, geográficamente hablando, es el volcancito que tenemos en el sur de la Ciudad de México, llamado Xicle, que quiere decir ombligo. Ese es el centro territorio. Bien, entendamos cuál es la composición del Estado. El Estado es territorio, gobierno y sociedad.
Entonces, por territorio somos el centro del continente. Por cultura, para que el gobierno transmita, inculque, difunda a la sociedad, que es el pueblo, el gobernado, pues debe mostrarle cuál realmente es el fundamento de este raigambre histórico, social y cultural. Y para ello, nosotros tenemos el emblema de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el águila, el cóndor, y justamente unidos por un solo corazón en los fundamentos de la Huey México Tenochtitlan. Ahí está plasmada. Una revisión, por cierto, de los 7 sabios de los años 50, en los que estaba José Vasconcelos, entre otros, y un grupo de cerebros intelectuales muy luminosos que dieron forma a las bases de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fueron sus fundadores, y por supuesto escogieron de manera, yo diría, profética, este ícono de la universidad donde se ve América, que tú le llamaste Yaizachitlán, en una unidad que es ese sueño bolivariano con un águila bicéfala, que más bien es una ave bicéfala, donde una cabeza es el cóndor, el sur, y donde otra cabeza es el águila, que es el continente del norte. Así que pues ahí está ese sello que tarde que temprano se va cumpliendo poco a poco, con una gran lucha social, una gran lucha política de cada uno de los gobiernos, pues librándose de esa huella histórica que es el colonialismo, y ahora estamos transitando de la democracia simulada hacia la sociocracia. Es la participación de la sociedad en los destinos de sus gobiernos. Adelante, Michiko. Mira, quiero hacer aquí una rectificación sobre el comentario que nos dices del sueño bolivariano. Mucho justamente se ha dicho que el nuevo gobierno que va a encabezar, o que ya encabeza con sus huestes propias, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se daba el temor en el resto de la sociedad de que fuéramos a ser como Venezuela, o que fuéramos a ser como algún otro país de América del Sur, y que finalmente esto nos conlleva a un socialismo radical que no sería socialismo, sino más bien sería un comunismo o un socialismo fundamentado en las doctrinas de Carlos Marx y Friedrich Engels, lo cual es totalmente obsoleto. Esas doctrinas... Está rebasado ya. Exacto, ya está rebasado. Y aquí nunca va a suceder lo del sueño bolivariano, porque antes de Bolívar, nuestros ancestros del norte y del sur ya tenían definido y determinado en su propia visión que el águila y el cóndor debían de estar unificados justamente en los fundamentos del centro histórico, social y cultural y científico que es la Huey México Tenochtitlan. Entonces, desde ese fundamento, nosotros nos convertimos en un gobierno centralista, pero no conservador, porque la cosmogonía que tenían nuestros ancestros de la derecha y de la izquierda era totalmente diferente a lo moderno. Y la izquierda, el centro izquierda, y esa es la izquierda mexicana que quiero resaltar en esta entrevista, es que el rumbo del lado izquierdo es el rumbo del corazón, y el corazón está representado por la voluntad que es Huitzilopochtli, la guerra, pero no la guerra en la visión moderna que podríamos conocer, sino es la guerra florida, la Yaxóchitl, la guerra y confrontación del conocimiento, la guerra que es el principio de la vida. Esa es la cosmogonía de nuestros ancestros. Entonces, nuestro gobierno es y debe seguir siendo, como lo fue desde su origen,
centro izquierda, por el corazón, que es justamente el que gobierna y el que da vida a toda la especie de vidas de la humanidad y de la naturaleza. Bien, así la es. derecha... Pues me llama mucho la atención cómo Andrés Manuel ha venido reuniéndose con estos sectores que venían siendo pues muy conservadores para manifestarles que no va a gobernar con un mandato vertical, imponiendo sus ideas, imponiendo su estrategia, que tú bien dices que es centralista, sino que centro-izquierda, sino que va a acercarse a todos estos sectores de tal manera de hacerlo participativo, y de esa manera está mostrando esta sensibilidad política de generar un gobierno que incluye a estos sectores que por muchos en realidad siempre se privilegió a las clases empresariales, a los grupos del dinero, y dejar siempre al margen. Entonces, esto abre una gran esperanza en los próximos meses, en donde se vaya integrando estos planes de trabajo para convertirlo en políticas públicas. Y también algo que es muy interesante es de que la mayoría de diputados y de senadores están también dentro de la misma corriente política que es Morena. Esto hace ahora sí el cargar con una enorme responsabilidad, porque no tendría ningún pretexto el presidente electo para dar pues una diatriba, una disculpa por el hecho de que podría haber dicho en el futuro: no lo pude hacer porque tuve oposición en las cámaras. Aquí, por el contrario, va a poder presentar sus iniciativas, van a ser revisadas obviamente en comisiones, si viene siendo lógico y es por el bien de México, se va a comenzar a trabajar en una lógica muy distinta de como venía siendo el estilo. Así que estos son mis comentarios, Mexico, sobre estos primeros. Ya van 12 días, a partir de ese 1 de julio, ya van 13 días, y pues todos los signos que se empiezan a otorgar son muy favorables, una nueva etapa para México, Franco. Así es. Bueno, vamos a retomar un punto muy importante con respecto a la idiosincrasia que marca el pensamiento liberal, nacionalista y socialista de Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a entender que aunque el señor sea un mestizo como yo, como tú y como muchos millones de mexicanos, en su ADN está la sangre del indio de Macuspana, ¿sí? Del indígena, del autóctono, porque en realidad tú sabes bien que no somos ni indios. Eso fue un error de cálculo y de visión de Cristóbal Colón, y que nos llamaron indios sin ser indios, porque él había creído que llegaba a la India. Pero en el ADN de Andrés Manuel López Obrador está vibrante ese gen de la parte autóctona de su origen ancestral. Y aun cuando exactamente, y aun cuando nosotros sigamos también siendo mestizos, tenemos en nuestro ADN la información en los macrosomas también de nuestro origen ancestral, como mexicas, como anahuacas, como gente nacida en este continente, en la cual prevalece sobre todo en el territorio mexicano y en la gente del campo, la gente de la tierra, la gente que tiene raigambre histórico, social y cultural, permea ese ADN de identidad que nos da Ixtlilxóchitl, rostro y corazón propio, y que nunca lo vamos a perder, y que si bien la universalidad del conocimiento debe de ser también un factor de base para la formación social de nuestro país, es importante
que tengamos la oportunidad de conocer los verdaderos fundamentos de fuentes reales, históricos, sociales, de lo que es nuestras culturas ancestrales, porque mucho han tergiversado, mucho han manipulado, mucho han alterado estas versiones originales, y lo más grave de todo este asunto es que muchas veces el gobierno se presta y lo autoriza. Bien mencionaste al maestro Vasconcelos, y yo no dejaría fuera de mencionar a otros grandes sabios, como el maestro Francisco del Paso y Troncoso, y como por ejemplo aquel secretario de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet. Qué talla de secretarios de Educación Pública, ¿no? Eran unos personajes verdaderamente ilustrados, verdaderamente cultos, verdaderamente sensibles y verdaderamente mexicanos, ¿verdad? Que no obedecían a los intereses externos, sino obedecían a las necesidades reales del pueblo, y hacían su mejor esfuerzo por transmitir, inculcar, divulgar y oficializar la educación. Ahora nos han mutilado. Fíjate que qué curioso, a 13 días tenemos un eclipse en el planeta, un eclipse que detona una revisión sobre lo profundo por ese contraste sol y luna, que para nuestras tradiciones pues son los mecanismos cósmicos más fundamentales. De hecho, nuestro mismo Pantli, el escudo de Mexico Tenochtitlan, sugiere que esté representando también un eclipse fundacional ahí en 1325, pero independientemente que haya sido la fundación en eclipse, lo que está bien claro es que se están dando curso a nuevos formatos y darle un nuevo rumbo a la manera de hacer política con una nueva participación de la sociedad. Aquí viene mi planteamiento, y también para que tú me ayudes a reflexionar sobre esto: la mexicanidad. La mexicanidad ha venido siendo la respuesta a lo largo de generaciones para ir protegiendo, ir trasladando los conceptos en una actualización constante de aquello que es nuestro rostro y nuestro corazón, nuestros orígenes, pero también que debe de ser puntualmente la revisión sobre nuestro presente y lanzar una flecha al futuro. Y yo lo que percibo desde hace ya 20 años para acá es una división muy patente en los diversos grupos de la cultura, de la tradición, de los estudios, para hoy darnos una mexicanidad muy confrontada, muy dividida, llena de personajes que les ha interesado más pues su propio prestigio, su importancia personal, y que mucho hay de cómo se le va a dar respuesta a esta apertura que seguramente Andrés Manuel, a través de los consejos de cultura, a través de la Secretaría de Cultura, y también de una nueva organización que me imagino que va a convocar para los pueblos originarios, y también el desarrollo de la fortaleza de nuestra identidad. ¿Cómo ves este reto que tenemos? Porque también tenemos una organización cultural que se llama Cali México, tú lo sabes, el poder avanzar en este reto que plantea darle un corazón y un rostro a México y también al mundo a partir de una mexicanidad mucho más organizada, mucho más respetuosa, mucho más centrada en aquellos conceptos originarios que tú bien dices. ¿Cómo ves este reto que plantean los próximos años con este nuevo gobierno? Mira, Gerardo, desde que yo era muy joven, desde que ingresé a la Facultad de Derecho en la UNAM, siempre he tenido un especial gusto por ser un observador de los movimientos sociales en el país, y eso me ha permitido aprender a darle lectura a todos los acontecimientos históricos sociales que acaecen dentro de la sociedad y que de alguna manera tienen repercusión con el resto de los países del mundo. Pues bien, así he seguido desde hace muchos años la trayectoria no solo de Andrés Manuel López Obrador, sino de algunos otros personajes de nuestra clase política, de nuestros científicos, de nuestros deportistas, etc. Pero en el caso concreto y objetivo
que nos identifica el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador tiene una visión muy clara del Estado Social Nacional y empieza diciendo que todo se corrompe precisamente por la acción del deber ser que no cumple objetivistamente los propósitos de lo que es la esencia real para lo que ha sido creado el Estado. Y el Estado ha sido creado por la inteligencia suprema de la razón humana para otorgar bien público y bien moral a través de la seguridad. Yo lo que te planteo es cómo ves esta responsabilidad compartida de ir dándole forma a una mexicanidad, una expresión de nuestras culturas que son muy diversas, que tienen diferentes componentes, a una acción mucho más conjunta, de más unidad, de más interparticipación, para buscar esta interlocución y relanzar de alguna manera este maravilloso mensaje de nuestras culturas, de pueblos originarios, de esta maravillosa riqueza que es el origen y legado de nuestras culturas, Franco. Pues bien, existe mucha gente de gran conocimiento y lo importante es respetar los usos, formas y costumbres de cada quien y cada cual. En el momento que logremos ese respeto a las formas culturales, ancestrales de cada región, en ese momento podemos atar, así como se ata con el mecate, ¿verdad? Las barras de los tlalpilis, los carrizos, también atamos la flor, atamos el conocimiento, y entonces debe desaparecer un factor que es lo que justamente divide, y ese factor o concepto se llama ego, y el ego es lo que no ha permitido tener la visión continua de una unidad nacional, porque todos nos sentimos en ocasiones poseedores de la verdad absoluta, y no es así. Para que funcione esto, tenemos que hacerlo entre todos, y cada quien pondrá la flor que le corresponda, el pétalo que le corresponda, y de esta manera podemos todos amarrar las flores, amarrar las flechas, amarrar las cañas y tener la unidad nacional que requiere este país, porque no va a haber fuerza alguna que detenga el cambio próximo, ya viviéndolo, de la nación mexicana. Y nosotros estamos destinados para ser una potencia mundial. Tenemos así todo. Pero en ese devenir que tú convocas, independientemente de esta unidad nacional que todos debemos de trabajar, es esta mexicanidad que de alguna manera esperaríamos que ya se hicieran las primeras convocatorias de los primeros clanes, de los primeros consejos, de los primeros esfuerzos, para ir trabajando un paquete de propuestas, un paquete de estrategias para entregarlas a la cartera que corresponde, ya sea en cultura, ya sea en gobernación, para este asunto de forma de gobernanza para los estilos, usos y costumbres, incluso el uso de nuestras zonas sagradas, que es muy restringido, etcétera. Entonces yo veo que pues está ante nosotros un gran reto, México. Así es, Gerardo, y no es un reto que no podamos sortear de manera favorable, porque tenemos todos los elementos. Lo que te puedo agregar, tratando de darle solidez a esta entrevista, es que las culturas originales son la piedra angular de la nación, y que no puede haber evolución científica, cultural, espiritual en un pueblo si no retoma los fundamentos de su raigambre histórico, social y cultural. Entonces, el reto es que nosotros, cada uno de los ciudadanos de este país,
entendamos que entre todos debemos poner nuestra flor, debemos poner nuestro granito de arena para que el barco, todos rememos hacia el mismo rumbo, sea cual sea nuestra ideología, nunca permitiendo que doctrinas externas sean las que ejerzan la voluntad política para dirigir nuestro gobierno. Ese es el gran error. Tenemos doctrinas propias, tenemos fundamentos, como aquella gran obra que tú conoces, que has oído hablar de ella, la Organización Social y Política de los Pueblos de Anáhuac, que retoma los fundamentos de nuestras organizaciones sociales y políticas, y que justamente a través de, digamos, una palabra moderna, pero que viene a encajar correctamente, la calpucracia, ¿verdad? En donde cada ciudadano es responsable de sus propios actos, de sus propias conductas. Pero para que cada ciudadano pueda tener esa oportunidad de ser responsable, también debe de estar debidamente instruido. Y justamente, qué bueno que se van a dar becas a todos los jóvenes preparatorianos, a todos los jóvenes de licenciatura. Eso es muy bueno, pero siempre también revisando la calidad de su avance académico. Porque si se les está dando la oportunidad y se les está dando una beca para que ellos puedan auxiliarse en sus estudios y en su preparación, y no lo hacen, entonces se debe de cancelar la beca y se deben de crear las oportunidades, como ya se propuso en una ocasión, que se devuelva a los mexicanos el servicio militar nacional, en donde se le inculque y se le enseñe algún oficio a los jóvenes de México, para que no estén en la ociosidad, sino que seamos una sociedad productiva y objetiva en el desarrollo social de este país. Muy bien. Yo creo que esta es la mejor manera de podernos armonizar entre gobernantes y gobernados, y siempre que nos quede bien claro que ahorita ya las revoluciones armadas ya son historia. Ahorita es una revolución de conocimiento por la cultura de la paz, ya que siendo México un país centro, territorio, izquierda, corazón, el fundamento cultural, la derecha es la que va a reproducir la ejecución de los actos que por las sensaciones y por las emociones nos dé el rumbo de la izquierda, para que la derecha siempre actúe y ejecute, no sin que antes la razón sea suprema en la pineal de cada uno de nuestros conciudadanos. Pero para lograr esa exactitud necesitamos la instrucción, la educación y la cultura. Y muchas gracias para florecer. Franco Armenta, pues muchas gracias por esta entrevista que nos concedes esta mañana. Y ya nada más para cerrar, si nos puedes dar las redes sociales donde pueden hacer contacto contigo, y sobre este trabajo que vienes llevando a cabo, que es levantar esta organización cultural que ya tiene representación en varios estados. Así y que pues es uno de los actores principales para poder ir tejiendo esta manifestación de la mexicanidad, si eres tan amable. Bueno, quiero agregar esto, Gerardo, sí es muy importante que nuestro público lo sepa. Hablabas de propuestas. Yo hice una propuesta en el año 2016, se la hice directamente al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, que es el coordinador del Constituyente, coordinador general del Constituyente. Y la propuesta que yo le hice, después de confirmar la importancia tan grande que tiene
la cultura o las culturas originales en el desarrollo y elaboración de una constitución, ¿cuál sería el gentilicio que debe de utilizar la gente nacida en la Ciudad de México? Porque antes, cuando era Distrito Federal, pues nos decían que éramos defeños, y se le dice chilango al que viene del interior de la República a vivir a la Ciudad de México. Pero ahora somos Ciudad de México, y la propuesta fue que él llevara a la Asamblea de Representantes la propuesta de que nos llamemos mexicas. Y entonces él estuvo de acuerdo, ya la propuso ante la Asamblea de Representantes, y estamos esperando que se reabra lo del constituyente para tal vez el mes de septiembre o para el inicio de la nueva administración, porque esta constitución de la Ciudad de México fue objetada en muchos de sus términos por no ser conveniente a los intereses de la sociedad. Esa es una gran propuesta, porque sería la retoma de una identidad como mexicas, ¿verdad?, para que la visión social del pueblo mexicano tenga la reafirmación de su Ixtlilxóchotl, rostro y corazón propio. Pues es lo que te puedo obsequiar, mi querido Gerardo, y a todo nuestro público, con gran cariño, con gran respeto, siempre respetuoso de las formas ideológicas de culto, credo y religión que tenga cada quien, pero esto no es religión, esto es cultura, y esta es la cultura que nos ha sido legada por nuestros ancestros. Es cuanto, y gracias. Muchas gracias. Gracias, pues ahí está esta agenda muy amplia, cómo se puede representar este esfuerzo de la medicina tradicional a través de la creación de un colegiado que integre las diferentes disciplinas que tiene nuestros saberes, también la ciencia en materia de la arqueoastronomía, de los sistemas calendáricos, también la divulgación de la importancia de la creación de la armonía a través de la danza, el canto y las manifestaciones culturales de cada una de las regiones, en esta idea de que este tapete multicolor pues es justamente como un petate donde ningún hilo es más importante que el otro, sino el conjunto de las expresiones de nuestras raíces de todas las diferentes regiones a lo largo de 5.000 años. Así que pues es menudo, muy amplio este trabajo que se queda para la mexicanidad, de ir organizando voces comunes, propuestas comunes como esta en la que tú mencionas, y apoyar a las organizaciones como la tuya, que está ya trabajando pues una representación ya en varias regiones de México. El Supremo, te agradezco tu visita esta mañana, Mexico. Sí, y termino con este agradecimiento. El Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano, y haciendo mención de lo que me solicitaste, en las redes sociales soy Mexico Franco Armenta, mi correo es franco-armenta@hotmail, y haciendo una invitación a todo el público en general para que estén presentes el 26 de julio allá en lo que conocemos como el Zócalo, que realmente es la Güelli Ituale, la gran plaza, para que vean al sol, que es el águila, cómo desciende primorosa y extensamente en todo el perímetro de la gran México Tenochtitlan. Es el día de la fundación, 693 aniversario. Así es, y así recogemos también esta invitación de otros grupos. Se está organizando una gran velación durante la noche para amanecer con la danza el día 26, y también el que recordemos que una de las grandes propuestas que tampoco se ha incluido, que ahora habrá que presentarle al nuevo gobierno de la Ciudad de México, de la Sheinbaum, es que la celebración de la fundación de México Tenochtitlan, nuestra gran ciudad, correspondía al segundo paso cenital cada año, que pues precisamente es 25 y 26 de julio, y ojalá pueda proceder una entrega de esta propuesta para que de una vez siempre quede ya fijo la celebración de la fundación de nuestra gran ciudad por los antiguos
sabios azteca mexica, precisamente en estas fechas. Franco, me da muchísimo gusto que hayas tenido la oportunidad de compartir estos conceptos. Ahora a ti te tocó en cabina, a mí me tocó en locación, pero de eso se trata, de apoyarnos para que estos medios de comunicación que se han formado con mucho esfuerzo puedan servir a las organizaciones como la de ustedes para divulgar su tarea y su trabajo, que es tan importante en esta etapa. Gracias, Mexico. Gracias a ti, Gerardo. Un saludo para todos. Que tengan un excelente día. Gracias, Tlazocamati Huelmía, Cuali Tonali. Y regreso el control a cabina allá a Adrián Patiño, agradecerle su coordinación, que al final sacamos la señal fuerte y claro. Y dejemos los controles para cerrar Conciencia Planetaria y darle continuidad a nuestro siguiente programa con Laurita Nueva Mujer. Yo me despido, excelente fin de semana y ya preparados todos para ir al llamado del Caracol, que estaremos transmitiendo en directo desde la ciudad de Oaxaca. Le enviamos un saludo a todos los compañeros de Tayari y también de Vedani, que están organizando un excelente trabajo. Nosotros vamos de Cali, México, con 20 personas y estaremos haciendo esta visita guiada a Monte Albán el domingo. Gracias, México, muchas gracias, hasta luego, buenos días. Cerramos transmisión desde esta locación esta mañana de viernes 13, un día después de este eclipse total de sol muy cercano de la Antártida. Hasta luego, muy buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, hasta luego. Mama,